Bien, esta formación de los personeros, no son los personeros, ¿no? Son como los llaman los... no de los intérpretes, de los ronderos, ¿no? Que han sido formados, una escuela de formación de ronderos, más de 100 ronderos formados para justamente poder impartir decisiones, justicia de acuerdo a normas. Y estos valores que usted llama exactamente la lucha por la construcción de las ecuaciones emancipatorias aymaras, que ahí sí, bueno, el título tal vez se hubiera podido precisar, vemos que efectivamente hay como un camino. Pero ahí sí yo me pregunto, ¿no? Efectivamente hay estos caminos, estas soluciones, pero al mismo tiempo el entorno global nos lleva a este pesimismo, ¿no? Quiero decir que el dinamismo de la modernidad hoy en día es arrasante, ¿no? Yo veo la parte boliviana muy conectada con la parte peruana, ¿no? Mi ahijado, ¿qué quiere? Pues, su auto, su reloj, no quiere hablar aymara, quiere la ciudad. Mucha gente se ha ido y es una pregunta que le hago. ¿Cuál es el estado del éxodo rural en la zona de Ilave, ¿no? Porque en la zona del lago boliviana el éxodo rural es abrumador. Yo conocí Hualata Grande con 5 escuelas primarias. Ya no hay. Había 500 habitantes. Hay unos cuantos ancianos que están viviendo allí. Entonces, este proyecto de mantener una cultura aymara que está íntimamente ligada, relacionada con sus valores del campo, del conocimiento, de una cosmovisión, ¿cuál es este porvenir? ¿Cómo justamente esto va a poder mantenerse? Siento que hay como un poquitín de esencialismo a veces en la lectura que usted hace de lo que vendría a ser esta cultura aymara, que va a tener que, sí o sí, y felizmente usted lo dice, tiene que desarrollarse en el contexto y en relación con la cultura local y existente, ¿no? Entonces creo que el trabajo que nos está usted ofreciendo es un trabajo único. Yo hasta ahora no he leído trabajo semejante, ¿no? Tan inmerso en la realidad, tan conocedor de los mecanismos, lo que lo lleva a veces a cosas muy arriesgadas, ¿no? Entonces eso sí quiero decirlo y ojalá se abra mi texto, ¿no? Porque en un momento usted está diciendo cosas complicadas y peligrosas. Le digo, ¿no? En un momento usted está haciendo denuncias que me parecen realmente complicadas, ¿no? Usted está acusando a gente directamente y nombrando a gente directamente. Así deberían ser juzgadas con celeridad y también purgar en la cárcel junto a Alberto Sandoval y Valentín Ramírez otros incitadores cultos que no aparecen para nada. No le toca, en fin, desde mi punto de vista, no sé si le toca a usted hacer semejante denuncia, ¿no? En una tesis de doctorado, ¿no? De nuevo, desde nuestro punto de vista falta esclarecer a otros operadores del crimen. Estamos convencidos de que sí existen evidencias de que hubo participación de un agente de inteligencia y casi lo denuncia, ¿no? Al que conocimos, y hay otros momentos en que también usted está denunciando a gente. Yo le aconsejo prudencia, ¿no? No sé si esto puede entrar allí, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿no? También usted denuncia a varios colegas de su propia institución que están dictando en la universidad, ¿no? Bueno, total, repito, salvo estos elementos y unas torpezas en la utilización de fuentes,
que sí usted tiene que tener mucho cuidado, ¿no? En la utilización de fuentes doy un ejemplo, pero ahí usted no tiene la culpa. Creo que la culpa, si la tiene alguien, es mi amigo Capsoli. Cuando usted nos dice, página 40 creo, la condición del indio puede cambiar solo de dos maneras: o los opresores se conduelen hasta el extremo de reconocerles derecho, o el ánimo de los oprimidos adquiere virilidad suficiente para excrementar, usted escribe, a los opresores. Y es la nota 60. Sí, no es de Capsoli, es de González Prada, que decía, la condición del indígena puede cambiar de dos maneras: o el corazón de los opresores se conduele al extremo de reconocer derechos de los oprimidos, o el ánimo de los oprimidos adquiere la virilidad suficiente para escarmentar a los opresores, ¿no? Bueno, si el indio aprovechara en rifles y cápsulas, dice, ¿no? Bueno, él propone la lucha armada ya, en 1904. Ahí sí, bueno, lo hablaremos. Creo que podría usted enriquecer mucho la primera parte de su trabajo con todas estas referencias, toda esta literatura. González Prada tuvo en el discurso del Politeama también posiciones increíblemente fuertes para su época. No forma el verdadero Perú, las agrupaciones de criollas en la costa, la nación está formada por los indios diseminados. Fuerte, 1888. Otras partes que sí, cuidado, varias veces usted está citando, está usando como si fuera discurso suyo textos de terceros, ¿no? Pone una nota, pero lo pone en el texto. Esto es para los códigos de la academia, digamos, europea, no se puede, ¿no? No se puede, hay que poner las comillas y citar para evitar toda duda, ¿no? Eso se repite unas cuantas veces en su trabajo, pero estos son cosas formales que no le quitan nada a este trabajo, realmente esta mirada espectacular sobre este mundo que se debate. Unos cuantos dirían, en otros tiempos hubieran dicho en tradición y modernidad, que no me gusta mucho como expresión, que se debate y que trata de buscar un camino. Usted es un actor de esto y a usted le toca efectivamente buscar las propuestas. Usted tiene unos cuantos minutos para contestar brevemente al tribunal. Sí, señor presidente, señores miembros del tribunal, la verdad, escuchar al tribunal es volver a las aulas y ¿no? la enseñanza y la experiencia que pues vierten en esto. Mire, quiero partir diciendo lo siguiente: cuando hice la tesis de Derechos Humanos, trabajé sobre los sucesos del 2004. Entiendo de que es riesgosa, tal vez no hubiese escrito en el Perú esa tesis, porque hubiese estado involucrado, seguramente, pero sí, por la vida me la permitió y pues podemos escribir, está publicado, todo esto, ¿no? Quizás no es excusa, pero sí lo hicimos con mucha humildad y también con todas estas limitaciones como una tesis, ¿no? Eso, entonces, hemos trabajado sobre eso. Hace poco dio una referencia a una institución diciendo que hay que leer ese texto como una referencia nacional para entender el país. La verdad, me alegra, ¿no? Entonces, yo creo que trabajamos eso. Bueno, en cuanto al tema del pesimismo que existe mucho, quizás en el trabajo, yo la razón, ¿no? Porque, a ver, siento en esta cuestión de la militancia, digamos, el compromiso, ese divorcio que siempre se ha criticado y critico, y el divorcio entre la academia y la realidad. Intento entrar a eso, pero en espacios como esto, me hizo notar el presidente, de acusaciones quizás uno corre riesgo en ese escenario, digamos, ¿no? Entonces,
por ejemplo, tuve la suerte de ser traductor de la primera sentencia en aymara, ¿no? Sin ningún sol, sin ningún reconocimiento, sino que bajo una situación de convicción por la cultura y por la lengua y por los derechos humanos, todo esto, ¿no? Traducimos no solo una sentencia, sino varias sentencias. Y solo somos 2 traductores a nivel nacional ahora, intérpretes de la lengua aymara. Obviamente hay otros que están en ese escenario, ¿no? Entonces, estamos en eso. Bueno, lo otro, ¿cuál sería la alternativa a lo que decía el doctor Justo? Yo creo que en el trabajo también digo es la lucha, ¿no? Y la lucha hay que entenderlo en toda su dimensión y connotación. Este es un espacio de lucha también para nosotros, ¿no? Y seguramente para ustedes también, porque escuchar una sustentación en aymara es hacer un esfuerzo, ¿no? A partir de una lectura. Y para nosotros que venimos de abajo, y también ustedes, es una cuestión de reencuentro, ¿no? Ese espacio de lucha se va expresando en varios escenarios, ¿no? Y quizás, seguramente, mi director, mi tutor, va a ser criticado por esta situación, porque hay mucha gente, inclusive propios aymaras, que van, no quiero sacralizar, que a veces caigo en esa tentación de sacralizar el mundo aymara, sino también tiene todos sus problemas, tiene toda su complejidad, ¿ya? Entonces, yo creo que el tema de la lucha hay que entenderlo, quizás no dice mucho en el trabajo, esta cuestión permanente que existe, etc., ¿no? Ahora, las herramientas yo pienso que están en uno mismo, no en la militancia que uno asume, ¿ya? Y ahí nosotros, en los espacios que nos toca, sea en el gobierno local, lo que el señor presidente ha instado, hemos tratado de aplicar lo que sentimos, ¿no? De ser actor ahí. Colocamos la gran capital de la nación aymara como una frase, no con un sentido racista, excluyente, sino un sentido metafórico más local, ¿no? Una cosa más local ahí, ¿no? Ahora, el tema de las interrelaciones a veces crea una situación de exclusión también. Mucha gente nos criticaba cuando pusimos esta frase y ahí quizás entra el pensamiento de Anderson, la comunidad imaginada, ¿no? Cuando se fundan los estados nacionales, a veces como que se ha obstaculizado, hubo una ruptura, ¿no? Sin embargo hay una confusión. Yo estoy en La Paz, me dicen que soy de Oruro, ¿no? Estoy en Cochabamba, me dicen que soy... Ahora, vengo a Europa, me dicen que soy de Bolivia, ¿no? Entonces hay una confusión ahí, ¿no? Entonces es una lucha que uno hace, pero no, yo pienso que ahí hay que hacer una cosa más colectiva que se tiene que construir. Y ahí creo que uno de los logros que los pueblos, en este caso aymara, nos hemos puesto de acuerdo es el tema de la lengua. No tenemos problemas como sí los tienen todavía los hermanos quechuas. En el caso aymara sí nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? Con todas las variantes, respetando las variantes, ¿no? A veces tuve la suerte en esta cuestión de investigación, tuve la suerte de estar en La Paz, en el Alto, conversando, todo esto. Entonces, es un logro que nos ha unido. Quizás una crítica que hago fuerte, que salta mucho, es de este autor, por ejemplo, que hay un libro que salió de Ralph Bolton, que dice, el título se llama No somos iguales, que hace un análisis para medir el tema de la conflictividad de los indígenas en base al contenido del azúcar en la sangre, ¿no? Entonces, éticamente, pues, no es posible esto, ¿no? O si no, el libro de la Católica dice una mirada de las ciencias sociales hacia el Perú, ¿no? Entonces, o sea, ¿de qué parte del Perú estamos hablando? Entonces, en ese sentido, creo que hay unos logros que se está dando. Por ejemplo, hace poco se formó el colectivo Aymara en Lima. Entonces, ahí quizás la respuesta es que cuando intento trabajar el tema de la reivindicación, no me refiero exactamente más a una cuestión geográfica, sino hay una revaloración de las prácticas aymaras. Por ejemplo, en Tacna, también cito ahí, hay un campeonato de intercomunidades, que es una ciudad de la costa, donde antes había más italianos, ahora hay un campeonato de intercomunidades
de Pilcuyo, que es de la zona Aymara, de la zona Lago, que su identificación no es el carnet, sino son su partida de nacimiento. Entonces, tuve la suerte de ver, ¿no? O sea, cómo su carnet de identificación es su partida, ¿no? Entonces, mire, es interesante, ¿no? Entonces, no solo por ejemplo, se ha entendido mal el tema del territorio aymara o la presencia aymara, por ejemplo, de acuerdo a los datos estadísticos, en Juliaca o sea, se entiende desde la perspectiva geográfica como un territorio quechua, ¿ya? Pero sin embargo, los datos nos dicen hay 19.000 aymaras en esa zona, ¿no? Cosas como esto, ¿no? Bueno, los otros, por ejemplo, las limitaciones quizás en el primer capítulo, y por otro lado, el tema de las citas, os reconozco, admito esto, ¿no? Van a ser superadas, voy a tener cuidado y se los agradezco profundamente esto, ¿no? Que voy a tener cuidado también de las últimas recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, hay un casito nomás, cuando yo terminaba la otra tesis doctoral, ya exponía, y también vengo, hace como una semana estuve en un congreso de tenientes gobernadores, he sido teniente gobernador de mi comunidad también, entonces mucha gente que se ha desconectado bajo esas prácticas de nepotismo que decía el doctor Justo, bajo esas prácticas de corrupción, ¿no? Como si presentaríamos la radiografía peruana sería un desastre, no solo por los datos que nos ha presentado Justo, ¿no? Por ejemplo, a veces hago crítica a mis colegas docentes de la universidad, por ejemplo, se enseñaba de Boaventura toda su referencia diciendo que es de Brasil, en un evento como estos, ¿no? En un evento, y me mordía la lengua, ¿cómo es posible en mi universidad? Se puede decir que Boaventura de Sousa Santos es de Brasil. Entonces, es cosas como esto, ¿no? Por ejemplo, para que vea, el libro de Clifford Geertz, es un antropólogo que su libro, La interpretación de las culturas, salió ya en 1973. Recién nosotros hemos conocido en el doctorado, imagínense, del primer doctorado. O sea, el tema de la cuestión del conocimiento, pues esos datos sí son reales, porque a veces los que nos arriesgamos en estos espacios a escuchar a maestros a la universidad, ¿no? Nos han permitido entender, quizás sería fácil caer en un fundamentalismo, digamos, esencialista a los que pues asumimos. Sin embargo, este tipo de eventos, las reflexiones, los aportes, nuestras intervenciones siempre son en ese sentido. Tuve la suerte quizás de ser parte del equipo de asesores, por eso agradecía la presentación y se lo agradezco. Tuve la suerte de asumir como uno de los asesores y consultores del viceministro de Justicia. O sea, cuando el Estado o la sociedad nos necesita, estamos ahí. Quizás eso es, digamos, nuestro aporte. Ahora, hay